La mamá de mi hijastra volvió a aparecer cuando supo que su hija tenía cáncer después de haberla abandonado años atrás, pero en realidad solo quería recuperar a mi esposo. Al final, terminamos sacando de nuestras vidas a los verdaderos problemas, ella y mi ex. Para dar contexto, me casé con Jack, que ahora tiene 47 años, hace 7 años. En aquel momento, su hija Chanel tenía 11 y estaban atravesando una batalla legal por la custodia, aunque siendo sinceros, solo una persona estaba luchando realmente. Actualmente tengo 41 años. Lina, la ex esposa de Jack, los abandonó cuando Chanel tenía apenas 8. Un día simplemente desapareció diciendo que ya no podía seguir con esa vida. Jack obtuvo la custodia completa porque Lina jamás se presentó a las audiencias. Ella se mudó a varios estados de distancia y apenas llamaba a Chanel un par de veces al año, generalmente en fechas especiales. Conocí a Jack en medio de toda esa situación. Él criaba solo a Chanel mientras manejaba un pequeño negocio local. Lo que más me atrajo fue la manera en que hablaba de su hija. Nunca se la pasaba criticando a Lina ni actuando resentido. Solo quería darle una buena vida a Chanel. Salimos durante algunos años antes de comprometernos. Al principio, Chanel era muy reservada conmigo, pero comenzó a confiar más después de que la ayudé con un problema escolar. Desde entonces, empezó a pedirme que la recogiera después de clases y que la ayudara con las tareas. Jack me confesó que era la primera vez que veía a Chanel sonreír tanto desde que Lina se había ido. Un año después de casarnos, Chanel me dijo que quería que yo la adoptara. Jack y yo ya habíamos hablado de esa posibilidad. Nos pusimos en contacto con Lina usando el último número que teníamos de ella. Aceptó renunciar a sus derechos parentales sin siquiera preguntar el motivo. Firmó los documentos ante un notario cerca de donde vivía. Jack manejó 16 horas solo para obtener su firma y regresó ese mismo día. No quería pasar ni una noche en esa ciudad. 4 meses más tarde, la adopción quedó oficialmente aprobada. Chanel lloró cuando el juez confirmó todo. Me abrazó durante muchísimo tiempo en el pasillo del tribunal. 3 años después de casarnos, nació nuestro hijo, que hoy tiene 4 años. A Chanel le encantaba la idea de tener un hermanito. Jack siempre les estaba tomando fotos juntos. Todo cambió la primavera pasada, cuando Chanel cumplió 18 años. Comenzó a sentirse agotada constantemente. Al principio pensamos que era por el estrés del último año escolar y por quedarse despierta estudiando. Después empezaron unos dolores de cabeza terribles que duraban días enteros. Pasaba horas encerrada en su habitación oscura con un paño frío sobre la frente. Los dolores empeoraron tanto que ni siquiera pudo asistir al baile de graduación. Jack fue a recoger el vestido que ella había encargado, pero terminó guardado en el closet, aún dentro de la funda plástica. El médico ordenó estudios después de que Chanel se desmayara durante un ensayo de graduación. Los resultados mostraron anomalías en sus células sanguíneas. Luego vinieron más pruebas. Chanel tuvo que empezar a visitar a un especialista en un centro médico universitario ubicado a 1 hora y media de distancia. Yo la acompañaba a todas las citas porque Jack estaba demasiado ocupado con el trabajo y no podía ausentarse todo el día. Salíamos a las 6 de la mañana y muchas veces regresábamos recién por la noche. Cuando finalmente llegó el diagnóstico, el médico comenzó a hablar de tratamientos y probabilidades de supervivencia. Chanel casi no habló ni durante la consulta ni camino a casa, simplemente me apretaba la mano con fuerza. En el camino me detuve en un diner porque ni siquiera recordaba si alguna de las dos había comido ese día. Esa noche se lo conté todo a Jack después de que Chanel se durmiera. Él permaneció sentado en la cocina mirando los papeles médicos durante más de 1 hora. Después llamó a Lina. Yo ni siquiera sabía que aún conservaba su número. Salió al patio trasero para hablar con ella y estuvo afuera casi 40 minutos. Cuando regresó, tenía los ojos rojos. Me explicó que Lina quería involucrarse ahora que Chanel estaba enferma. Le pregunté exactamente qué significaba eso. Dijo que quería visitarla y ayudar en lo posible. Lina apareció 3 días después. Chanel la miró como si estuviera viendo a una desconocida, porque después de tantos años ausente, eso era exactamente. Lina intentó abrazarla, pero Chanel dejó los brazos quietos a los costados. Jack sugirió que Lina se quedara en la habitación de invitados, pero le dije que no me parecía correcto tener a su ex viviendo en nuestra casa. Finalmente aceptó y Lina alquiló otro lugar mientras permaneciera en la ciudad. Poco después comenzó el tratamiento. Chanel debía ir al centro médico 2 veces por semana. Lina empezó a acompañarnos a las consultas y se sentaba del otro lado de Chanel en la sala de espera.
Varias enfermeras asumían automáticamente que ella era la madre y Lina jamás las corregía. Jack decía que no tenía sentido crear conflictos frente a Chanel cuando lo importante era su salud. En septiembre, Chanel perdió el cabello. Decidió raparse antes de que comenzara a caerse por mechones. Lina le compró varios gorros y un par de pelucas, aunque Chanel casi siempre prefería usar una gorra de béisbol. Jack empezó a pasar cada vez más tiempo con Lina. Decía que necesitaban apoyarse mutuamente por el miedo que compartían de perder a Chanel. Iba al lugar donde ella se hospedaba después del trabajo y regresaba a casa a las 10 u 11 de la noche. Sí, sé perfectamente cómo suena eso, y yo también lo sospechaba. Pero en ese momento estaba mucho más enfocada en la salud de Chanel que en mi matrimonio. Además, si él ya estaba destruyendo la relación, tampoco pensaba rogarle a un hombre infiel para que se quedara conmigo. Una noche no podía dormir. Bajé a la cocina cerca de las 2 de la mañana y encontré el teléfono de Jack cargándose sobre la encimera. Lo tomé y se desbloqueó con reconocimiento facial porque años atrás me había agregado como usuaria de respaldo. Entonces vi los mensajes entre él y Lina. El más reciente era de las 11:30 de esa misma noche. Lina escribió que volver a estar juntos se sentía correcto, incluso en medio de una situación tan horrible. Jack respondió que jamás había dejado de amarla y que la enfermedad de Chanel le había hecho entender que era realmente importante. Lina decía que abandonarlo había sido el peor error de su vida y que ahora podían arreglar todo, que finalmente podían convertirse en la familia que siempre debieron ser. Después ella le envió un corazón y Jack respondió con otro. Como dije antes, ya lo sospechaba, pero leerlo fue completamente distinto. Al día siguiente confronté a Jack después de dejar a mi hijo en casa de mi hermana. Él me dijo que yo jamás entendería por qué Chanel no era mi hija biológica, sin importar lo que dijeran los papeles de adopción. Aseguró que Lina había dado a luz a Chanel y que eso creaba un vínculo que yo nunca podría tener. Según él, toda esta situación le había mostrado cuáles debían ser sus prioridades. Me preguntó si de verdad esperaba que se preocupara por nuestro matrimonio mientras su hija podía morir. Le recordé que, en la práctica, yo había sido la madre de Chanel desde que Lina la abandonó. También le recordé que fui yo quien la llevó a cada cita médica antes de que Lina reapareciera. Era yo quien lavaba su ropa cuando vomitaba por los tratamientos. Aún así, Jack tuvo el descaro de llamarme egoísta y egocéntrica. Dijo que yo estaba haciendo que todo girara alrededor mío cuando Chanel necesitaba a sus dos verdaderos padres juntos. Le dije que entonces se fuera con Lina a su hotel. Después de eso, solo regresaba a la casa para ver a mi hijo y acompañar a Chanel a algunas citas cuando yo estaba trabajando. Y en vez de contarle la verdad a Chanel, que había vuelto con su ex creyendo que eso somehow ayudaría a curarla. Solo le dijo que atravesábamos una crisis matrimonial. Nunca le confesó que estaba durmiendo con Lina en el hotel. Sinceramente, no parecía un padre demasiado preocupado por su hija. Parecía mucho más interesado en recuperar a Lina. Solo acompañaba a Chanel a las consultas cuando yo no podía, y Lina tampoco actuaba realmente como una madre el resto del tiempo. Un día Chanel me preguntó directamente qué estaba pasando y no pude mentirle. Tampoco quería hacerlo, porque si solo le decía que Jack y yo teníamos problemas, terminaría creyendo que todo era culpa de su enfermedad. Así que, para quitarle esa carga y porque ya tenía 18 años, decidí contarle toda la verdad. No dijo demasiado. Tal vez estaba procesándolo o quizás simplemente estaba agotada por el tratamiento. Con el tiempo, la condición de Chanel comenzó a mejorar. Los médicos dijeron que estaba respondiendo mucho mejor de lo esperado. Empezaron a mencionar palabras como remisión y recuperación. Poco a poco le volvió a crecer el cabello. No era tan fuerte ni tan bonito como antes, pero seguía siendo una buena señal. También recuperó energía y podía pasar días enteros despierta nuevamente. Los doctores estaban sorprendidos por su progreso. Nos habían preparado para un proceso muchísimo más duro y largo, pero su juventud probablemente jugó un papel importante en su recuperación. Finalmente, el equipo médico declaró a Chanel en remisión total. Aún tendría chequeos frecuentes, pero la etapa más dura del tratamiento había terminado. Para celebrarlo, Jack y Lina la llevaron a cenar. Por si alguien se lo pregunta, a mí no me invitaron a esa cena. Cuando Chanel regresó de salir con Jack y Lina, se notaba agotada. El restaurante había sido demasiado ruidoso y terminó con dolor de cabeza. Después de eso inicié oficialmente el divorcio. En nuestro estado es obligatorio pasar primero por un periodo de separación antes de presentarlo. Jack se molestó porque, según él,
Pensaba hacerlo primero, aunque sospecho que quería presentar un divorcio sin culpas mientras yo sí tenía pruebas claras de su infidelidad. Ese mismo fin de semana sacó todas las cosas que le quedaban en la casa. Lina lo ayudó a empacar. Llegaron con cajas y una camioneta para llevarse todo. Chanel permaneció encerrada en su habitación con la puerta cerrada durante todo el tiempo. Mientras tanto, mi hijo no dejaba de preguntar por qué su papá estaba llevándose todas sus cosas. Mi abogada de divorcio me explicó que ahora debíamos resolver el tema de la custodia de mi hijo. Chanel ya tenía 18 años, así que legalmente no entraba en el proceso. Jack pidió custodia compartida y, aunque no me gustaba nada la idea, la realidad es que no había fundamentos suficientes para impedirlo. Desde que se mudó apenas prestaba atención a su hijo, pero según la abogada eso no bastaba para convencer a un juez de otorgarme custodia total o mayoritaria. Tendría que existir evidencia de maltrato o algo realmente grave. En medio de todo ese desastre, Chanel se acercó a mí un domingo por la tarde. Hasta ese momento no habíamos hablado realmente del divorcio ni de la aventura de Jack. Yo no quería cargarla con más problemas y ella parecía demasiado agotada emocionalmente para tocar el tema. Pero finalmente hablamos. Después de un par de horas, Chanel llamó a Jack y puso el teléfono en altavoz. Le dijo directamente que ya sabía sobre la relación con Lina. Al parecer, nunca lo había enfrentado antes por eso. Entonces comenzó a decirle que había usado su enfermedad como excusa para abandonar a su esposa y regresar con la mujer que la había abandonado a ella años atrás. Jack respondió diciendo que eso era injusto. Pero Chanel le recordó que tampoco era justo dejarme sola cuidándola mientras él intentaba reconstruir su relación con su ex. Jack intentó defenderse, pero Chanel simplemente colgó. Esa noche durmió conmigo porque no quería quedarse sola. Aunque sinceramente creo que lo hizo más por mí que por ella. Después de esa conversación, Chanel dejó de responderle las llamadas a Jack. Por eso él empezó a aparecerse directamente en la casa. Como todavía tenía llave, porque legalmente la casa seguía siendo de ambos hasta terminar el divorcio, no podía impedirle entrar. La primera vez actuó como si nada hubiera pasado. Preguntó cómo se sentía Chanel y si sus últimos chequeos habían salido bien. Ella estaba preparando un sándwich con mantequilla de maní y siguió untándolo lentamente sin siquiera mirarlo. Jack le preguntó si quería salir a almorzar con él ese fin de semana. Chanel dejó el cuchillo en el fregadero, pasó a su lado sin responder y subió directamente a su cuarto. Entonces Jack se volteó hacia mí y comenzó a culparme de que su hija ya no quisiera hablarle. Dijo que jamás debí contarle la verdad y que deberíamos haber inventado una versión más adecuada de lo ocurrido. Incluso insinuó que estaba manipulando a una chica enferma que no podía pensar claramente. Le recordé que Chanel llevaba tiempo en remisión y entendía perfectamente todo lo que estaba pasando. Jack insistía en hablar con ella a solas para que yo no contaminara la conversación. Le respondí que podía intentarlo, pero que la decisión era únicamente de Chanel. Más tarde hablé con ella y le pregunté por qué no había reaccionado antes después de descubrir la verdad. Me confesó que estaba demasiado agotada física y mentalmente para lidiar con algo más, y que había esperado para ver si su padre era lo suficientemente maduro como para decirle la verdad por su cuenta. Pero cuando comenzó el divorcio y me vio tan destruida emocionalmente, sintió que tenía que intervenir. 2 días después Jack volvió otra vez. Pero esta vez no pudo entrar porque habíamos dejado una llave puesta del otro lado y no podía abrir. Se quedó tocando el timbre durante 5 minutos seguidos. Chanel y yo estábamos sentadas en la sala y ella ya le había dejado claro que no quería hablar con él. Cuando dejó de tocar, comenzó a golpear la puerta. Chanel terminó levantándose porque pensó que podría romperla. En cuanto abrió, Jack intentó abrazarla, pero ella retrocedió inmediatamente. Él preguntó por qué lo estaba evitando. Chanel respondió que no lo evitaba, simplemente no quería verlo en ese momento. Jack dijo que eso era exactamente lo mismo. Entonces Chanel contestó que sí, que si quería llamarlo así, entonces lo estaba evitando. Jack empezó a perder la paciencia y le preguntó cuánto tiempo pensaba seguir actuando así, diciendo que se comportaba como una consentida ingrata. Le reclamó que había pasado meses aterrado pensando que podía morir y ahora lo trataba como a un extraño. Entonces Chanel le respondió algo que lo dejó callado. Le dijo que mientras él supuestamente estaba tan asustado, en lugar de correr hacia su familia, corría directo a la cama de su ex. Jack le exigió que le mostrara respeto porque seguía siendo su padre y amenazó con disciplinarla si seguía hablando así. En ese momento se acercó de una manera bastante agresiva, así que agarré un objeto decorativo que tenía cerca y caminé hacia ellos. Eso hizo que retrocediera.
Chanel le dijo que entendía perfectamente lo que había hecho. Iniciar una relación con su exesposa mientras la mujer que realmente la cuidaba durante el cáncer era yo. Jack volvió a acercarse como si quisiera agarrarle el brazo a Chanel, así que avancé todavía más. Retrocedió otra vez y comenzó a insultarme, diciendo que yo era una mala influencia y que estaba reteniendo a su hija contra su voluntad. Le respondí que podía ir a llamar a la policía si quería, o podía probar suerte con el objeto que tenía en la mano. Por suerte eligió irse, porque era un adorno bastante caro y me gustaba mucho. Honestamente me habría dado pena romperlo en su cabeza. Antes de marcharse se quedó unos 10 minutos parado frente a la casa mirando hacia adentro antes de finalmente subir a su camioneta e irse. Más tarde mi hijo volvió y se quedó dormido en el regazo de Chanel mientras ella lo abrazaba. Han sido los meses más duros de toda mi vida. Pero imagino que muchos aquí que han vivido algo relacionado con el cáncer entienden perfectamente lo devastador que puede ser. Por eso decidí compartir mi historia y la de mi hija. Porque así como Chanel logró superar el cáncer, yo también logré liberarme del cáncer que era mi matrimonio. Actualización 1. El divorcio finalmente quedó resuelto. Decidí comprar la parte de la casa que le correspondía a Jack usando la compensación económica que debía darme porque durante el matrimonio él ganó más dinero que yo. Gracias a eso pude quedarme con la casa, aunque prácticamente acabó con gran parte de mis ahorros. Ahora tengo que empezar desde cero, pero al menos sigo teniendo mi hogar. No soy de las personas que creen que una casa queda maldita por los recuerdos. Para mí sigue siendo solo una casa, y pienso quedarme aquí. Jack consiguió custodia compartida de nuestro hijo, aunque sinceramente no entiendo para qué, porque apenas muestra interés en él. Casi no lo visita ni pasa tiempo con él. Chanel se negó completamente a volver a ver a su padre, incluso cuando él iba a recoger al niño y trataba de convencerla de acompañarlos. De hecho, muchas veces utilizaba a nuestro hijo para hacerla sentir culpable e insistía en que fuera con ellos. Las pocas ocasiones en las que Chanel aceptó, terminé teniendo que intervenir. Ya lo expliqué antes y también lo mencionaron mucho en comentarios. Una infidelidad no es suficiente para que un juez le quite a alguien el derecho de ver a su hijo. Y tampoco pienso hacer cosas ilegales como algunas personas me han sugerido después de insultarme. No voy a inventar denuncias falsas. Primero, porque está mal. Y segundo, porque algo así puede terminar explotándome en la cara muy fácilmente. Creerse más inteligente por intentar engañar al sistema no cambia nada. Después la gente se queja de que el sistema no funciona cuando intentan usarlo a su favor. Todas esas ideas solo crearían más problemas. En mayo, Lina dejó a Jack. Chanel se enteró gracias a una conocida que había visto a Lina en la ciudad acompañada de otro hombre. Así que sí, aparentemente Lina se quedó en la ciudad, y probablemente dejó a Jack o estaba viendo a alguien más. La confirmación llegó poco después, porque Jack empezó a llamarme constantemente. 5 veces en un solo día. No respondí. Tampoco puedo bloquearlo completamente porque todavía existe un acuerdo de custodia por nuestro hijo, aunque casi nunca lo use. Me dejó un mensaje de voz que terminé escuchando más tarde. Decía que todos cometemos errores y que todos merecen una segunda oportunidad. Según él, volver juntos sería lo mejor para todos, para nuestro hijo, para Chanel y para la familia. También dijo que Lina jamás valoró lo que tenían, pero que ahora entendía que yo sí había sido una buena esposa y una buena madre, y que jamás volvería a traicionarme. En cuanto escuché esa última parte colgué el buzón de voz y borré el mensaje. Si dijo algo importante después de eso, sinceramente nunca lo sabré. Ahora mi abogada y yo estamos trabajando para modificar el acuerdo de custodia de mi hijo porque Jack prácticamente no participa en su vida. Desde que se fue de casa apenas lo ha visto unas pocas veces. En teoría debía tenerlo la mitad del tiempo, pero en la práctica solo se lo lleva unas horas antes de devolverlo. Y para empeorar las cosas, tampoco ha mostrado mucho interés por Chanel últimamente. Ni siquiera pregunta por sus chequeos médicos ni por cómo sigue de salud. Sé que probablemente ella no le respondería aunque lo hiciera, pero un padre realmente preocupado al menos habría intentado preguntar. Actualización 2. Ya presentamos oficialmente la solicitud para modificar la custodia y tanto mi abogada como yo creemos que tenemos muchas posibilidades de conseguirla. No sé si a Jack realmente le importaba luchar por su hijo o si simplemente estaba molesto porque yo había iniciado todo esto. Lo cierto es que comenzó a enviarme mensajes constantemente hasta que terminé bloqueándolo. Los textos llegaban a cualquier hora. Algunos aparecían a las 6 de la mañana, justo antes de irme a trabajar. Otros llegaban casi a medianoche. En todos repetía lo mismo,
que extrañaba a su familia, que quería recuperar su vida anterior. También hablaba de llevar a mi hijo a partidos de béisbol, algo que ni siquiera había intentado hacer en todos esos meses. Decía arrepentirse de todo lo ocurrido con Lina. Si hubiera seguido ciertos consejos que me dieron, aunque no todos, y hubiera inventado algo para quitarle antes la custodia, probablemente hoy estaría enfrentando problemas legales. Por eso decidimos esperar. Mi abogada y yo sabíamos que personas como Jack tarde o temprano terminan equivocándose solas. Y efectivamente ocurrió. Ahora vamos a aprovechar esa oportunidad. Incluso Chanel aceptó testificar como adulta sobre cómo su padre había descuidado tanto a ella como a su hermano. Pero eso no hizo que Jack se detuviera. Cuando lo bloqueé, empezó a llamarme desde distintos números. Sinceramente, siento que si no existiera Reddit, a mucha gente jamás se le ocurrirían estas cosas tan rápido. Aunque leer historias allí puede prepararte para ciertas situaciones, también parece un manual para personas dispuestas a hacer cosas terribles. No voy a decir de qué tipos de números llamaba porque no quiero darle ideas a nadie. Solo diré que no eran exactamente números desconocidos. Mientras todo esto ocurría, Chanel consiguió trabajo para ahorrar dinero y comprarse un coche. Todavía no tiene completamente decidido qué estudiar. Logró terminar la escuela, pero nunca alcanzó a postular a ninguna universidad. Quiere usar el dinero del trabajo y cualquier ayuda económica que consiga para decidir su futuro. Su trabajo queda bastante lejos y el transporte público hacia esa zona es horrible, así que normalmente yo la llevaba o pasaba a recogerla después del turno. Algunas veces algún compañero la acercaba. Una noche me tocaba recogerla. Estaba esperando dentro del coche sin prestar demasiada atención a mi alrededor. La verdad, no esperaba encontrarme con Jack allí. Vi a Chanel salir cargando unas cajas, a veces le dejan llevarse comida que sobra, y me bajé para ayudarla. Fue entonces cuando escuché a Jack gritándome que no me metiera. Ahí recién me di cuenta de que estaba allí. Venía caminando directo hacia Chanel y, honestamente, no parecía tener buenas intenciones. Al menos eso reflejaba su forma de acercarse. Y no fui la única que lo pensó. Algunos compañeros de trabajo de Chanel también lo notaron. Corrí hacia ellos, pero sus compañeros llegaron primero y se pusieron en medio para bloquearlo. Comenzaron a forcejear un poco. Eran 2 contra 1, así que lograron frenarlo el tiempo suficiente para que Chanel y yo subiéramos al coche. Conduje varias calles para asegurarme de que no nos siguiera y me detuve para preguntarle qué quería hacer. Al final decidimos ir a la policía e intentar conseguir una orden de restricción o algo parecido. Pero la policía dijo que eso todavía no era suficiente, incluso teniendo grabaciones de las cámaras de seguridad. Aunque esas grabaciones sí terminaron ayudando en el tema de la custodia de mi hijo. Después de eso, el comportamiento de Jack no mejoró. Empeoró muchísimo. Comenzó a aparecer frente a la casa y quedarse estacionado afuera durante horas. A veces necesitaba que algún vecino me acompañara hasta el coche por miedo a que intentara hacerme daño. Llamar a la policía servía de muy poco. Cuando llegaban, Jack simplemente decía que estaba estacionado y que no estaba haciendo nada ilegal. La policía le pedía que se fuera, y nada más. Con el tiempo incluso comenzaron a tardar más en responder las llamadas, como si ya supieran de qué se trataba y hubieran dejado de darle prioridad. Por suerte, varios vecinos que conocían a Jack desde antes comenzaron a ayudarnos después de ver que la situación seguía empeorando. Uno de ellos era un veterano que literalmente salía armado para acompañarme hasta mi coche y asegurarse de que Jack no me siguiera. Porque ya sabíamos perfectamente cuánto ayudaba la policía. También instalamos cámaras de seguridad alrededor de la casa. Después de reunir bastante material grabándolo merodeando, volvimos otra vez a la policía. La respuesta fue básicamente la misma, que siguiéramos llamando, pero que mientras no hiciera algo más grave, ellos no podían actuar demasiado. Al menos dejó de ir al trabajo de Chanel. Aunque sus compañeros prácticamente cumplían el mismo rol que mis vecinos cuando ella estaba allí. Tuvimos que cambiar rutinas completas para evitar cruzárnoslo. No aparecía todos los días, pero cuando estaba afuera, sabías inmediatamente que sería un día horrible. Nadie quiere vivir saliendo de casa escoltada por un hombre armado mientras tu ex te grita desde la calle. Toda la situación se volvió completamente absurda, hasta que finalmente Jack cometió un error. O quizás alguien hizo que lo cometiera. Uno de sus amigos sabía todo lo que estaba pasando. Pero en vez de intentar convencerlo de detenerse, porque todos sabíamos que no iba a funcionar, decidió tenderle una trampa. Jack suele salir a correr. Y casualmente,
por coincidencia, ese amigo apareció trotando por mi barrio una noche en la que Jack estaba estacionado afuera de mi casa. Lo saludó como si nada y después le propuso ir a comprar algo para beber. Comenzaron a tomar juntos. Cuando el amigo se aseguró de que Jack había bebido lo suficiente, me mandó un mensaje y yo llamé inmediatamente a la policía. Y antes de que alguien diga que hice algo ilegal o que fue una denuncia falsa, el alcoholímetro demostró perfectamente que no había ninguna mentira. No hubo nada ilegal de nuestra parte. Solo dos amigos bebiendo, hasta que uno decidió irse. Jack perfectamente podría haber dicho que no o podría haber dejado de acosarnos desde hacía meses. Cuando la policía llegó, salí para hablar con ellos y Jack explotó. Se puso agresivo conmigo, con los oficiales y hasta con cualquier persona que pasara cerca paseando al perro. Comenzó a insultar a todo el mundo. Y eso terminó jugando a nuestro favor. Mientras los oficiales intentaban calmarlo, Jack golpeó accidentalmente con el codo la cara de uno de ellos. En segundos lo tiraron al suelo, lo esposaron y comenzaron a leerle sus derechos. Después se lo llevaron arrestado a la comisaría. Recién entonces las autoridades empezaron a mostrarse más abiertas con el tema de la orden de restricción. No es que antes no pudiéramos pedirla, pero honestamente ningún juez la habría aprobado. Ahora, con el arresto por agredir a un oficial, el acoso constante, el estado de ebriedad en la vía pública y otros cargos adicionales, finalmente conseguimos una orden temporal. Actualización 3. La orden funcionó durante aproximadamente 2 meses. Jack dejó de aparecer tanto en la casa como en el trabajo de Chanel. Además, logramos que la orden temporal se volviera permanente. Y también conseguimos modificar oficialmente el acuerdo de custodia de mi hijo. Pero ahí no terminó todo. Un día vi un coche estacionado frente a la acera que no reconocí. Entonces Lina bajó de él. Dijo que necesitaba hablar con Chanel, pero Chanel prácticamente actuó como si ella no existiera. Lina insistió diciendo que sabía que estaba molesta, pero que necesitaban conversar. Como Chanel seguía cruzada de brazos y sin responderle, Lina elevó la voz y dijo que seguía siendo su madre. Fue ahí cuando Chanel finalmente reaccionó. La señaló con ambas manos hacia mí y dijo que su verdadera madre estaba justo a su lado. Después de eso entró directamente a la casa. Lina intentó seguirla hasta la puerta, pero la detuve preguntándole exactamente a dónde creía que iba. 3 días más tarde llegó una carta dirigida a Chanel. Se la entregué cerrada. Entró a su habitación con ella y bajó unos 10 minutos después todavía sosteniendo el sobre. Apenas alcanzó a leer un par de párrafos antes de no poder continuar. La carta estaba llena de disculpas, excusas y súplicas para reconstruir su relación. Después llegaron más cartas. Una cada pocos días durante casi 2 semanas. Al principio Chanel las abría, pero luego simplemente veía el remitente y las tiraba a la basura. Solo leímos una completa. Y allí descubrimos que Lina había vuelto otra vez con Jack y que ambos querían otra oportunidad para regresar a la vida de Chanel. Eso podía interpretarse como una violación de la orden de restricción, así que empezamos a revisar cuidadosamente las siguientes cartas. Aunque ninguna decía algo tan explícito como las primeras. Aún así, fue suficiente. Jamás pensé que Jack volvería arrastrándose por tercera vez. Honestamente creí que tenía algo de dignidad. Después Lina empezó a contactar a las amigas de Chanel, pero todas la bloquearon y le dijeron que dejara de molestarla. Finalmente, las cartas terminaron considerándose una violación de la orden de restricción. Jack pasó 5 días detenido por incumplirla. Lina también enfrentó consecuencias por ayudarlo, aunque en su caso solo recibió una advertencia. Después de eso, las cosas finalmente comenzaron a tranquilizarse. Chanel se inscribió para las clases de primavera en la universidad local. Eligió estudiar tecnología médica. Dice que todo el tiempo que pasó viendo trabajar al personal médico durante sus tratamientos despertó en ella un interés enorme por el trabajo de laboratorio. Desde el arresto no he vuelto a saber nada de Jack. Quizás la orden de restricción finalmente funcionó, o quizás simplemente volvió a caer bajo el control de Lina. Todavía debe pagar la manutención de nuestro hijo, aunque sinceramente ya no espero demasiado de él. Hace poco descubrí además que cerró su empresa hace tiempo. No sé de dónde saldrá el dinero para los pagos. Pero mientras nos deje en paz y no vuelva a acosarnos, sinceramente puedo vivir con eso. Las responsabilidades de Jack no desaparecen solo porque quiera ignorarlas. El último chequeo de remisión de Chanel salió completamente limpio. Honestamente, fue la mejor noticia que habíamos recibido en muchísimo tiempo. El médico dijo que estaba sana,
fuerte y respondiendo increíblemente bien. Incluso decidió programar el siguiente control para dentro de 6 meses en lugar de 3. Después de la cita, Chanel y yo salimos a almorzar para celebrarlo. Mi hijo tenía una reunión para jugar con unos amigos esa tarde, así que por primera vez en mucho tiempo éramos solo nosotras dos. Pedimos unos sándwiches y compartimos una porción de cheesecake como postre. Actualización 4. Sé que muchos me han pedido otra actualización, pero sinceramente las cosas están bastante tranquilas por aquí. Chanel continúa teniendo excelentes resultados en todos sus chequeos y el cáncer parece estar cada vez más lejos de nuestras vidas. Y mi otro cáncer, Jack, también está bastante lejos ahora. De vez en cuando llegan algunos pagos de manutención, aunque ya aprendí a no depender de eso. Imagino que después de su arresto le está costando conseguir un trabajo estable, pero realmente no sé mucho más sobre él. Lo único que escuché fue que terminó mudándose con Lina al lugar donde ella vivía antes. Si ahora son felices juntos para siempre o si alguno termina abandonando al otro otra vez, sinceramente ya no podría importarme menos. Lo único que tengo claro es que Lina dejó toda su vida atrás cuando volvió aquí supuestamente por el cáncer de Chanel, aunque en realidad todo era para recuperar a mi esposo. Eso fue algo que me confirmó el amigo que me ayudó con la trampa aquella noche. Jack todavía no sabe quién fue exactamente, aunque ahora ya ni siquiera mantienen una buena relación. Mi ex lo culpa completamente por todo lo que ocurrió, como si ese amigo lo hubiera obligado a acosarnos, beber y actuar como un loco. Y no quiero sonar sarcástica, aunque sí lo soy cuando digo que me parece increíble cómo Jack siempre encuentra la manera de responsabilizar a todos menos a sí mismo.